Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos da gusto saludarles una vez más para compartir un tema que nos han pedido y que ha sido un desafío para nosotros. Hemos tenido algunos días de estar estudiando y ha sido de verdad algo muy padre, muy retador para nosotros, y justamente esperamos que esto sea también de retador para ustedes. El objetivo de este tema, quiero a continuación dejarle lugar a mi esposa, pero les digo el título y también les digo el objetivo del tema, a fin de que vayamos trazando una línea. El tema que nos ocupa hoy es lámpara en la oscuridad, y nuestro objetivo es inspirarte a descubrir como un instrumento de Dios para hacer luz en medio de este mundo de tinieblas. Ese es el objetivo que estamos persiguiendo esta tarde, noche ya, y bueno, queremos pues compartir esto, impartir esta palabra, y obviamente dejo a mi esposa para que lo salude y sea ella la que comience con el tema. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en esta tarde. Como dice mi esposo, nos toca hablar de cómo ser lámpara en la oscuridad, y el objetivo es inspirarnos a descubrirnos como instrumentos de Dios en sus manos para hacer luz. Estamos basando en 2 versículos. Tenemos como base bíblica Salmo 119, 105 y Mateo 25, del 1 al 13. La primera base bíblica es el Salmo 119, 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la antigüedad, cuando un grupo de personas se tenía que trasladar de un lugar a otro durante la noche, lo que utilizaban era unas lámparas en los pies, precisamente para poder alumbrar el camino, el sendero que iban a ocupar para trasladarse. Si nosotros aplicamos este principio en nuestro diario caminar, diríamos entonces que conocer la palabra de Dios para que esos términos, esos principios que la palabra enseña sean nuestra directriz todos los días, es lo que nos puede permitir a nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Si nosotros tomamos esa palabra y la ponemos como base de nuestra vida todos los días, cada día de nuestra vida, vamos a poder caminar en la directriz que Dios nos marca. La palabra de Dios debe ser activa en nuestro diario caminar, y con ello caminaremos seguros. Y además seremos luz, seremos una lumbrera a los demás. En el segundo versículo que tenemos, que es Mateo 25, del 1 al 13, estamos mencionando la parábola de las 10 vírgenes, en donde encontramos la parábola que son 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 de ellas necias o insensatas. Las 5 prudentes fueron y se acopiaron de aceite suficiente para poder esperar a la hora que llegara el novio para entrar a las bodas. Y las necias no, las necias tenían poco aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 tuvieron el cuidado de proveerse de lo necesario para esperar el tiempo que fuera necesario, y las otras no, se quedaron dormidas todas en la espera, y resultó que sus lámparas se apagaron. ¿Por qué se apagaron? Porque no habían previsto la cantidad de aceite que necesitarían para que su lámpara se mantuviera encendida. La prudencia es sinónimo o forma parte de la sabiduría. Cuando hay sabiduría en nuestra vida es porque conocemos a Dios, es porque conocemos su palabra, porque la palabra enseña en Proverbios, en el libro de Proverbios, que la sabiduría la da Jehová, que si tú necesitas sabiduría la pidas a Él. Y aquí estas mujeres están mostrando la prudencia a través de ser unas mujeres previsoras. Cuando hablamos de mujeres, muchas veces pudiéramos decir que a las mujeres nos gana el alma, que somos muy emocionales. Sin embargo, estas mujeres, a través de no compartir el aceite con las otras mujeres, porque si leemos la parábola, las mujeres que no tenían aceite suficiente les dicen a las otras: compártanos del aceite que ustedes tienen para que podamos esperar y tengamos las lámparas encendidas. Y ellas les dicen: no, vayan ustedes y busquen su propio aceite, vayan y compren, porque si nosotros les damos aceite del que tenemos, ni ustedes van a tener ni nosotros vamos a tener.
aceite suficiente. En el momento en el que las 5 mujeres necias van y buscan aceite, llega el esposo y cuando ellas regresan, la puerta está cerrada. Quiere decir que ellas no estuvieron lo suficientemente preparadas para recibir al esposo, pero sin embargo las prudentes, al no compartir su aceite, estaban mostrando la sabiduría, porque la sabiduría se demuestra en las decisiones diarias que tomamos, basadas en el conocimiento que tenemos de los principios de la palabra. Estas mujeres, sin tomar en cuenta el alma, pudieran haber dicho, ay, pobrecitas, vamos a compartirles de nuestro aceite porque se van a quedar sin aceite. Pero no lo hicieron así. Esto habla de que ellas tenían sabiduría en su vida, de que ellas buscaban la sabiduría como algo primordial en su vida, por eso fueron prudentes, por eso fueron, se pudiera decir, lo retuvieron, porque sabían que les haría falta en algún momento de su vida. Entonces, esta toma de decisiones siempre tiene que ser así en nuestra vida. Tenemos que tomar estos ejemplos que la Biblia nos pone enfrente para poder mostrarnos con esa prudencia, para poder mostrarnos con esa capacidad de discernir y de tomar decisiones que nos van a llevar a crecer en nuestra vida, a ser mejores en nuestra vida, que nos van a llevar a estar asidos de la palabra y de los principios para poder tomar decisiones correctas que nos lleven a triunfar en la vida, que nos lleven a hacer las cosas como a Dios le agrada, que ese debe ser el principal propósito de nuestra vida, que Él sea nuestra directriz y que todo el tiempo estemos buscando dar en el blanco, que aquello que Dios nos ha encomendado hacer lo podamos hacer, porque tenemos en nuestra vida el conocimiento de quién es Él, la revelación de quién es Él, y esto nos lo da la sabiduría, el conocimiento de su palabra, de sus principios y de todas las directrices que Él pone en la vida. El aceite, en la Biblia encontramos que nos sirve para mantener la lámpara encendida en Mateo 25, nos sirve también para consagrar reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento era usado para eso. El aceite también tiene un tratamiento medicinal en Lucas 10:34 y también es un acompañamiento del poder milagroso de Dios. Lo vemos en Marcos 6:13 y también lo tenemos que se utiliza para ocasiones festivas. Significa óleo de gozo en Hebreos 1:9. Entonces era importante el aceite, y estas mujeres le dieron la importancia que tenía en ese momento el aceite para sus vidas. En cada una de las circunstancias que nos encontramos, si nosotros ponemos la directriz de la palabra, vamos a ver que vamos a tener decisiones importantes y bien tomadas. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Ahorita que estaba yo viendo a mi esposa, está bien chulísima. Muy bien. Entonces, a manera de conclusión de esta primera parte, pudiéramos compartir con ustedes que para hacer luz en medio de la oscuridad es necesario que nosotros entendamos que tenemos una lámpara dentro de nosotros y esa lámpara necesita un aceite. Y ya vimos los usos del aceite. Y ese aceite tiene la connotación de la unción, pero también tiene la connotación de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y también ese aceite connota la práctica diaria de los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Muy bien. Hay una historia en el libro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 12, que es cuando Dios llama a Samuel. Samuel no conocía la voz de Dios. Entonces, ustedes recordarán que Samuel ya estaba durmiendo. ¿Dónde dormía Samuel? Samuel dormía donde ponían el arca, ahí dormía Samuel. O sea, el arca es símbolo de la presencia de Dios. Y Samuel vivía o dormía en la presencia de Dios todos los días. Y eso es una de las cosas que me llama tanto la atención, porque hemos experimentado, hemos descubierto que el lugar más seguro para poder habitar, para poder reposar, para poder descansar, es la presencia de Dios. Ese es nuestro lugar seguro. Eso es nuestro escondedero. Ahí también está nuestro asidero. Samuel estaba durmiendo entonces en esa habitación y en esa condición. Y en una de las noches, Samuel, mientras descansaba, dice la Escritura que oyó Samuel oyó su nombre,
¿Se acuerda usted que en la Escritura dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero también dice que las llama por su nombre y que las ovejas oyen la voz de su pastor, la conocen? Bueno, aquí Samuel, por la inexperiencia que él tenía, no había tenido un encuentro con Dios, no sabía discernir la voz de Dios, no sabía cuál era la voz de Dios, no la conocía. Entonces, cuando le habla la primera vez, se levanta Samuel y va con el sacerdote Elí y le dice: dime. Y entonces él dice: yo no te hablé, anda, ve a dormirte, ¿no? Y él ya estaba acostado. Y regresó Samuel a su habitación y otra vez, por segunda vez, Samuel. Dios le vuelve a llamar. Y se vuelve a levantar Samuel y va con el sacerdote Elí y dice: aquí estoy, dime en qué te puedo servir. Y el sacerdote Elí le dice: yo no te hablé, vete a tu cama a dormir, ¿no? Se regresa, pero le dice: si vuelves tú a escuchar que te dicen Samuel, vas a responder: heme aquí, tu siervo oye. Y entonces Samuel, que era una persona que no conocía la voz de Dios, pero que Elí, por ser un sacerdote, sí conocía la voz de Dios, sí había experimentado la presencia de Dios, sí era un hombre que había tenido tiempos de comunión con Dios, era también un hombre que ya se había dado a la zona de confort, era un hombre que ya estaba demasiado obeso, que había perdido la visión y había perdido la audición. Por eso es que esta palabra que nosotros podemos analizar en 1 Samuel capítulo 3 es una palabra que está dicha para una nación o para una generación o para un matrimonio que está en un proceso de experimentar un cambio de algo totalmente nuevo. Otra de las consideraciones que el pasaje nos dice es que la palabra profética escaseaba, o sea, había crisis. Había crisis. Una crisis puede ser, en el 2020 vino una pandemia y metió al mundo en crisis. Hubo mucha pérdida de empleo, falta de economía, inestabilidad, vino a infundirse miedo. A la fecha hay un espíritu de miedo flotando, de conformismo, porque aparece el teletrabajo y muchas cosas que nosotros podemos ver como consecuencia, pero también eso generó una crisis mundial. Puede faltarnos pan, puede faltarnos inclusive agua, y es una crisis, pero que escasee la palabra de Dios y que haya falta de revelación de la misma, eso sí es una verdadera crisis. Le digo por qué, porque en esta crisis que acabamos nosotros de pasar, una de las cosas que nos sostuvo y que nos ayudó a salir de todos esos temores y a sacar a mucha gente de esos estados anímicos de ansiedad, e inclusive de depresión, de miedo, de angustia, de no saber qué es lo que va a pasar mañana, y todo lo que se formó, si nosotros no hubiéramos tenido conocimiento de la verdad de la palabra, nos hubiéramos hundido junto con mucha otra gente. De hecho, hoy día se están atendiendo en consultorios de psiquiatras, de psicólogos, de fisioterapeutas, de terapeutas en general, se están atendiendo nuevas enfermedades, como son las crisis de ansiedad, crisis de angustia, que ya existían pero que se exacerbaron en este tiempo. Y el miedo ha formado parte ya, o forma parte del estado natural de la gente. Entonces, esa es una de las cosas donde estamos viendo crisis, pero el hecho de que tengamos nosotros la palabra de Dios nos ha ayudado a salir de esa crisis. Y entonces, como decía mi esposa, usamos los principios de la palabra para poder caminar nosotros primero, y al caminar alumbrados, otros miran que tú como matrimonio, que nosotros como matrimonio vamos caminando con paso firme, entonces ellos nos ven y estamos siendo luz a sus vidas. Eso es ser lámpara en la oscuridad, eso significa ser lumbrera en el camino para otros, pero también la palabra debe de existir diariamente en nosotros. Entonces, en este contexto de cosas, todo el futuro y el éxito de cada uno de nosotros va a estar determinado por la voz que escuchamos. Puedes estar escuchando 3 voces: la voz de tu alma, la voz del adversario
o la voz de Dios? Mira cómo son cada una de las voces. Voy a empezar con la voz de Dios. La voz de Dios no grita. Dios no grita cuando habla. Ahora, si el llamado de Dios para ti está siendo muy fuerte, es porque tú estás muy alejado. Porque cuando estamos cerca, como yo estoy ahora de cerca de mi esposa, la expresión, la voz puede ser todavía más baja, un volumen más bajo, más cálido, más tierno, más terso. Pero entre más distantes estamos, la voz tiene que ser más fuerte. Entonces, regularmente Dios no grita. Las voces de tu alma sí gritan. Todo el tiempo están gritando. Y las voces, la voz del adversario, esa voz confunde, esa voz tergiversa, esa voz engaña. Entonces, por ejemplo, quisiera poner un ejemplo rápido. En el Génesis capítulo 2 y 3, cuando uno puede estar viendo la formación del hombre y luego cómo Dios coloca al hombre con su mujer en el huerto del Edén, dice que la mujer fue atraída y seducida por la serpiente. Y mire usted, dice que cuando la serpiente la sedujo, la hizo mirar hacia un árbol y le dijo, con que Dios ha dicho. Y la empezó a confundir y la empezó a engañar, la empezó a seducir. Pero mira a dónde puso sus ojos. Le puso sus ojos en el árbol con 3 características. La mujer vio que el árbol era bueno, agradable y codiciable a los ojos. La Escritura nos dice en Romanos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voz de la tentación y de la confusión tiene una diferencia con la voz perfecta de Dios. Se parece, ojo, se parece. En la antigüedad es buena, agradable, pero codiciable. En el Nuevo Testamento es buena, agradable y perfecta o justa. Ahí está la diferencia en codiciable y en justo. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando una voz que no es la de Dios, puede que te lleve a la seducción y a la codicia. Ahí podemos nosotros detectar que la voz que nos está queriendo confundir y engañar es la voz de Satanás, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, la voz que tú escuchas es la voz que va a controlar tu vida. Regresando con Samuel, Samuel escuchó la voz de Dios, aprendió a reconocerla, aprendió a entenderla. Y en el versículo 3 del capítulo 3 de 1 de Samuel dice, antes que la lámpara se apague o se apagara, Dios llamó a un hombre. Esto es, que antes que la lámpara se apague, en una familia, en una iglesia, en una nación, en este mundo, Dios va a levantar siempre un hombre, va a levantar un matrimonio como tú que nos estás escuchando, que puede ser alguien que escuche nítidamente la voz de Dios y que se deje controlar por esa voz antes que la lámpara se apague. No podemos permitir que la lámpara de Dios en nosotros se apague. Y para que esa lámpara no se apague, necesitamos tener intimidad con Dios todos los días de nuestra vida. A partir de que Samuel aprendió a discernir, a escuchar y a entender la voz de Dios, Samuel jamás se separó de Dios. Empezó de niño y tú puedes ver por ahí en sus últimos días, en los tiempos del reinado de Saúl, cómo terminó el profeta Samuel siendo un anciano ya pasados de muchos años tenía. No recuerdo la edad en la que Samuel murió, pero era un anciano y fue fiel profeta de Dios, un hombre insigne, un hombre que escuchaba a todo mundo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es la clave para poder ser luz a otros? ¿Cuál es la clave para traer palabras de vida, palabras de ánimo, palabras que hagan arder el corazón como lo provocaba Jesús? La clave para todo esto es el secreto. Que nosotros estemos en el secreto con Dios.
Que nosotros podamos escuchar en el secreto a Dios y en ese secreto poder escuchar su voz, poder oír su voz. Déjeme decirle algo para finalizar. En Mateo capítulo 13 habla de varias parábolas. Una de ellas es la parábola del sembrador. Cuando Jesús empieza a explicarle a sus discípulos la parábola del sembrador, dice de la buena tierra. Hay 4 tipos de tierra, pero cuando habla de la buena tierra, dice que la buena tierra es el que oye, el que entiende y el que hace la palabra. Entonces, la clave está en escuchar, en oír, número 2, pero también en entender lo que se nos está diciendo. En muchas palabras que nosotros leemos, que escuchamos, que nos dicen como palabra profética, debemos oír, pero también entender lo que Dios está diciendo y también lo que Dios no está diciendo. Porque a veces tergiversamos la palabra y creemos que esa palabra se va a cumplir mañana, que se va a cumplir en un mes, que se va a cumplir el día de tu cumpleaños o el día de tu aniversario y no sucede absolutamente nada. Y después decimos, ese profeta era falso, ese profeta me dijo no sé qué. No. Vamos a entender y vamos a oír bien lo que Dios nos está diciendo, pero también a entender lo que Dios no está diciendo. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, la entendemos y la hacemos, tú eres una buena tierra, pero también eres una lámpara que tiene suficiente recipiente para tener aceite y entonces ese aceite se mantenga encendida la lámpara, con palabras de vida, con palabras de aliento. Y ese es el deseo que nosotros tenemos para ustedes esta noche. El objetivo, como lo leímos en un inicio, ¿cuál es es inspirarte? Comenzamos a decirte, inspirarte a descubrirte como un instrumento de Dios para hacer luz en medio de este mundo de tinieblas. Amén. Ahora bien, inspirarte a que tú seas un instrumento, una lámpara, y te conviertas en una antorcha encendida por la pasión que Dios trae en ti. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, no dejes que se apague la lámpara. Antes que se apague la lámpara, en tu vida, en tu matrimonio, antes que se apague la lámpara, ven al secreto que es la clave. Escucha la voz de Dios, ven a la palabra, ven a la intimidad y escucha la voz de Dios y deja que Él te hable, deja que Él te diga lo que te quiere decir en su palabra. El decir de Dios crea cosas nuevas, llena vacíos y ordena el caos, de acuerdo a Génesis 1. Y el hablar de Dios es para ser ejecutado. Recordemos lo que dice en Números, que si Él dice una cosa, la hace. Y si Él habla algo, lo ejecuta. O sea, que la palabra hablada ya está dicha de Génesis Apocalipsis y esa palabra tiene que ser ejecutada. Dios ya habló, pero el decir de Dios que está de Génesis Apocalipsis es ese rema que venimos a descubrir todos los días. Son las fuentes que cuando tú abres vienes y dejas que Él te diga, y cuando dejamos que Él nos diga, entonces se empieza a llenar nuestra lámpara, pero se empieza a ordenar el caos de tu mente, el caos de tu alma, y se empiezan a llenar esos vacíos. Recuerda que lo que no está lleno de Dios, los vacíos de tu alma que no están llenos de Dios, los va a llenar el adversario. Recordemos que el espíritu que moraba en la persona sale de esta cuando recibimos a Cristo en el corazón y anda por lugares desiertos, y si no hay a dónde reposar, dónde habitar, se acuerda y dice, volveré a mi casa. Considera que la vida del hombre, que el alma de la gente es su casa. Y esto no es así, pero ellos la consideran así. Y entonces viene, y si la encuentra ordenada y vacía, va por otros 7 y el postrer estado de ese hombre es peor que el primero. O sea, pues se vuelve en 8 veces más cabezón y más dramático y más canijo, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos
que el decir de Dios, es decir, que la luz de la palabra nos llene de esa unción y nos ilumine, entonces eso va a ordenar caos mental, caos en tu alma, va a llenar los vacíos de tu alma y va a crear cosas nuevas. ¿Cómo qué? Como paradigmas nuevos, como principios nuevos. Y ese es justamente lo que todos necesitamos, que nuestro matrimonio, que nuestra vida personal y conyugal esté llena de ese aceite, del aceite que viene de la misma presencia de Dios. Y nuestra responsabilidad es avivarlo todos los días, así como Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que te queremos invitar, antes de que la lámpara se apague, a que tú seas una lámpara en la oscuridad. Pero más allá de eso, nuestro objetivo es inspirarte a que seas instrumento. Puede ser un recurso, una lámpara, pero más que un recurso, puede ser un instrumento en las manos de Dios. Eso connota un nivel superior, algo que todavía es mejor. Ser instrumento en las manos de Dios connota algo superior. Y nosotros deseamos para ustedes que sean instrumentos que inspiren a otros, instrumentos llenos de luz, y que la misma gracia que se derramó en los labios de Jesús sea la misma gracia que se derrame en tus labios, en tu matrimonio, para hacer luz en la vida de otros. Finalmente, el sacerdote Elí representa a aquellas personas que la lámpara se les está apagando. Ya no tenía visión y no tenía una audición clara. Escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia. Claro, se dejó engordar. Eso nos habla de un liderazgo, y tú eres un líder junto con tu esposa, tu esposo. Ustedes son líderes en su casa, que cuando entramos en la zona de confort, en la comodidad, que ya no visualizamos cosas, que dejamos de oír la voz de Dios, que dejamos ver las cosas de Dios, entonces nos engordamos. Y nos hacemos viejos, nos hacemos pasados de moda. Y entonces Dios tiene que levantar nuevos liderazgos. Y el problema es que tu descendencia va a empezar a escuchar otras voces que no son convenientes. Así que te invitamos a que escuchen la voz de Dios, que su lámpara sea llena de ese aceite fresco. Los usos ya los vimos. Y te voy a decir algunas características para finalizar de cómo es que es la voz del alma, cómo es que el alma, las voces del alma gritan. Mira las características. Voces del alma son la duda, las voces del alma es el miedo, el victimismo. Ay, ¿por qué siempre a mí? Todo me pasa a mí. Ay, a ver si ya me cambia. Y hasta te andas comprando la patita de conejo. Los complejos. Los complejos es otra voz del alma. La condenación, la complacencia. Son 6 características de las voces de tu alma que gritan, todo el tiempo están gritando, y muchas veces no es que Dios no hable, es que las voces de tu alma, a través del miedo, la duda, el victimismo, los complejos, la condenación, la autocomplacencia, son más fuertes esas voces que la voz de Dios, que la opacan, que no la dejan que se escuche. Por eso la insistencia de que nosotros, antes de que la lámpara se apague, que tú te metas en tiempos de comunión con Dios. Ahí es donde realmente se oye la voz que va a contrarrestar estas voces, porque la Escritura dice: no temas, no dudes, confía, porque el que confía en el Señor es como los cedros del Líbano que permanecen para siempre. Todos los que confiamos en Dios no seremos jamás defraudados por Él, porque tenemos un Dios que es poderoso, que Él es fiel a su palabra. Aunque tú y yo seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra, porque no se puede negar a sí mismo. Te invitamos pues, antes de que la lámpara se apague, a que seas lámpara en medio de la oscuridad. Bendiciones para ustedes y gracias por su presencia atenta. Gracias. Si puedes compartir esta conferencia con alguien más, te lo vamos a agradecer mucho y te bendecimos de todo corazón. Gracias. Buenas noches, Dios les bendiga. Enamorado de ti, que solo viva para ti, una manera distinta
vida.